En cuanto a la situación de la lengua de señas en Puerto Rico, es una situación de peligro, ya que la lengua de señas de Puerto Rico, la lengua de señas de las diferentes comunidades de las que expliqué, lo que conocemos las comunidades donde tienen su propia lengua de señas, están en peligro de extinción. Esto ha provocado que se violen los derechos de las personas sordas en Puerto Rico. Otra situación que nosotros estamos tratando de manejar son los mitos que hay en cuanto a la lengua de señas y también en cuanto a los sordos, porque hay un problema de la perspectiva patológica, que es un paradigma que nosotros tenemos, cuando se mira a la persona sorda como una persona que necesita ayuda. Esa persona sorda no es incluida en las decisiones que se toman en cuanto a su lengua y a la forma en que se debe educar a los niños. Esto ha traído como consecuencia la privación lingüística en el caso de las lenguas de señas a niños sordos que nacen de padres oyentes. Porque el primer problema que nosotros tenemos es que la relación que hay entre esta lengua de señas y la lengua oral es que muchas personas creen, oyentes o los hablantes del español en Puerto Rico, que la lengua de señas en Puerto Rico no es una lengua, sino que es algo gestual y ya que no tiene gramática, que no tiene un orden de palabra, que es algo que se inventan. Está la perspectiva de que cualquier persona que entre es una persona que está ayudando al sordo y que el sordo, como una persona discapacitada, según los ojos, ¿verdad?, de todas estas personas que son los que tienen el poder de tomar las decisiones, es una persona que no se puede valer por sí misma. Esto ha provocado que entonces muchas personas tomen decisiones sobre la lengua de señas, sobre lo que se tiene que hacer, sobre cómo pues trabajan las diferentes áreas y a su vez ha traído como consecuencia que las personas sordas no tengan acceso a la información, a una buena educación, por ende no tienen acceso a unas oportunidades de empleo. Claro, tenemos casos donde hay personas que han podido salir adelante, muchas de estas personas pues porque tienen unos padres que luchan por sus derechos, aunque hay leyes federales, ¿verdad?, que nos rigen, muchas de estas leyes en Puerto Rico en la educación pública no son acatadas. Y pues ha traído todas estas diferencias en las lenguas, en las expresiones que se dan, y hay un contacto bien grande con el español, lo que ha ido poco a poco cambiando la lengua. La relación o cómo se sienten las personas sordas entre la lengua de poder o de prestigio, que en este caso es el American Sign Language o la lengua de señas americana, es que hay personas que entienden que esa es la lengua de correcta, que eso sí es una lengua. Hay todavía personas sordas que piensan que no. Hay personas oyentes que piensan que esa es la lengua y que todo el mundo utiliza lengua de señas americana. Y hay otro sector de la población que entiende de sordos que no los representa, que no es su lengua y que lo que nosotros utilizamos es la lengua de señas puertorriqueña en este caso. Esto ha traído como consecuencia también que entonces no hay una igualdad, no hay un reconocimiento de la lengua y que pues muchas personas sordas necesitan entonces de estos diferentes tipos de estudios lingüísticos para entonces empezar a hablar sobre qué vamos a hacer, qué se va a enseñar, qué se va a trabajar y qué tenemos. En ese caso, las personas solo sienten que hay dos variedades o tres variedades en Puerto Rico que son diferentes. Unas son altamente, tienen un contacto muy alto con el español, otras son una variedad del American Sign Language y otra que es lo que ellos conocen o llaman Puerto Rico, es el lenguaje de señas de Puerto Rico o el PRSL. Por esta razón es muy importante que las personas sordas se integren, que sean parte de estos equipos de trabajo y que se hagan todo este tipo de trabajo con diferentes sectores de Puerto Rico y también diferentes generaciones y de los que vienen de diferentes áreas educativas, aquellos que fueron integrados en las escuelas públicas, en la inclusión, otros estudiantes que fueron a las escuelas de sordos, cuáles fueron a las escuelas de sordos que son dirigidas por las escuelas que utilizan la lengua de señas americana y aquellas que utilizan el español, para entonces tener como un trabajo coordinado con los diferentes sectores para entonces finalmente llegar a un consenso.